Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, hazme mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así saciar mi pobre corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Gloria a Dios. Reflotando viejos coritos. Damos gracias, Señor. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Esta es la razón por la que vine aquí. Vine a alabar a Dios. 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 Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que vine aquí. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu bendición, por todo lo que haces en medio nuestro, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname. Lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname, lléname de tu amor. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname,
lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname, lléname de tu amor, Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Ahí tenemos ya sumándose al video Daniel Omar Godoy Pini. Gracias, bendición, buenos días, hermoso día por acá por Rosario, no sé por otros lados. Flor Sepúlveda, Dios te bendiga, querida, bienvenida a la transmisión. Natalia Salazar, hija querida, Dios te bendiga. Sean benditos vos, tu familia, cada uno de aquellos que se encuentre, igual que Flor y que Daniel, todas las familias sean benditos, llenos del amor, de la gracia del Señor. Hay que bendecir la vida, hay que bendecirla. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria, gloria a Dios. Muévete en mí, Señor, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios querido. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre, sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde sacerdote canta. Tengo hambre, sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Gloria al Señor, alabamos tu nombre, Señor, porque podemos cada mañana, cada día, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Sabemos que tenemos oportuno socorro, así nos enseña su palabra, y cada día podemos renovar nuestros votos y renovar nuestra fuerza y pasar, ¿no es cierto?, en victoria aquellas cosas que a veces se avecinan y se levantan muy fuertes contra nuestras vidas. Amén. Estamos hablando precisamente en estos días de la guerra espiritual. De la guerra espiritual. Y vamos a orar al Señor para poder compartir
el pensamiento de este día. Hoy y mañana vamos a hablar de la armadura de Dios. Había prometido que el viernes íbamos a empezar a hablar de la armadura de Dios y nos vamos a tomar estos 2 días, martes y viernes, para hablar de la armadura de Dios, y el domingo, cuando hacemos el culto familiar, le damos un cierre a todo el tema que hemos visto durante la semana. Amén. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos muchas, pero muchas gracias por este tiempo precioso, Señor, que tú nos permites compartir cada día. Yo sé, Señor, de que cada uno de mis seres queridos, mis hermanos, mis amigos, necesitan de tu amor, necesitan de tu gracia cada día, Señor, porque también nosotros necesitamos de ti cada día. No podríamos estar, Señor, si tú no sostuvieras nuestras vidas. Por eso te agradecemos, Señor. Agradecemos por el sacrificio de Jesús, por la entrega en la cruz, por la resurrección y la vida, Señor, y porque tú nos permites acercarnos confiadamente por el poder de tu Espíritu Santo y conseguir, Señor, de ti la ayuda, el beneficio, el consuelo y todo aquello, Señor, que trae la persona de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, Espíritu Santo, enséñanos ahora, capacítanos, abre nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver por la fe aquellas cosas que tú tienes preparadas para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si usted tiene su Biblia ahí a mano, yo lo invito a que busque el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. Ahí el apóstol Pablo hace alusión a esto de la armadura de Dios. Evidentemente, ya lo dijimos en otras charlas, que el apóstol Pablo hace mucha referencia a la vida del soldado, ¿no? Le dice a Timoteo que luche como soldado de Jesucristo, que se mantenga en la batalla. Y acá también dan una alusión a la armadura, que era la armadura en ese tiempo, ¿no? Lo que se conocía en ese tiempo, las mejores armaduras en ese tiempo, quizás que haya visto el apóstol Pablo, eran las armaduras de los romanos, que tenían determinadas características, ¿no es cierto?, que eran armaduras livianas para la guerra. Entonces, esto lo refleja el apóstol Pablo acá justamente en estos pasajes de Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante. Dice: por lo último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, es una de las traducciones de la Biblia. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo desde las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Vamos a ir hasta ahí. En esta primera etapa vamos a ir hasta ahí. Dice: fortalezcanse con el poder del Señor. Fortalezcanse con el poder del Señor. Cuando nosotros veníamos hablando todo esto que veníamos hablando, ayer tocamos justamente uno de los instrumentos poderosos que tiene Satanás para someter a las personas, que es el miedo, el temor y la vergüenza. Son dos cosas que actúan ahí, ¿no? Y que son generadores. El temor es un generador, es como un disparador a sentimientos negativos que tenemos los seres humanos, y que
generalmente se traducen en una manera de autodefendernos. Cuando tenemos temor, la primera reacción es autodefendernos y es un generador de odios. Uno empieza a tener resentimientos, empieza a tener una serie de sentimientos encontrados, ¿no es cierto? Y generalmente nos levantamos contra las personas. Entonces acá el apóstol Pablo nos hace la aclaración. Miren que la guerra no es contra las personas. Todas las personas, todos los seres humanos, sin excepción ninguno, nació pecador. Esto es así. Nosotros no elegimos, mire, hay cosas que no elegimos. Por ejemplo, no elegimos qué día nacer. No elegimos en qué familia nacer. No pudimos elegir a nuestra mamá y nuestro papá. No pudimos elegir el país donde íbamos a nacer. No pudimos elegir los pormenores de nuestra vida cotidiana que nos van formando. Y no pudimos elegir no ser pecadores. Nacimos pecadores. Y Dios todo eso lo sabe. Todo eso Dios lo sabe. Por eso es que nos proveyó la salida en Jesucristo. ¿Cómo? Nos dio el sacrificio de Cristo, nos entregó el sacrificio de Cristo, nos dio el Espíritu Santo y comenzó a formar en nosotros, una vez aceptada esta verdad en nuestras vidas, comienza a formar en nosotros una nueva criatura semejante a aquella primera criatura creada en el Génesis, a imagen y semejanza de Dios. Modelo de ese hombre, esa mujer, es Jesús. Eso sería en resumen más o menos la obra redentora. Ahora, cuando nosotros luchamos, no luchamos contra las personas porque todos tienen de una manera u otra ese germen del pecado, ese germen de la desobediencia, de la rebeldía, de generar odios y el enemigo actúa en el ser humano de distintas maneras pero obteniendo más o menos los mismos resultados. Entonces, es en vano ponerse a pelear con un ser humano, porque sería terminar odiándonos en vano, porque no hay manera de que podamos resolver las cosas de esa manera. Ustedes vieron que cuando usted discute con una persona y si el otro le responde, bueno, y ahí se genera, ¿no?, una respuesta más fuerte, otra respuesta más fuerte. Hay personas que son muy sabias, como mi esposa, que aplica una sabiduría ancestral. Dos no pelean si uno no quiere. Entonces cuando yo me pongo, ella calla y me deja regulando en quinta. ¿Hasta cuándo? Hasta que caigo en la razón y entonces podemos dialogar. Entonces hay que ser hábiles en la vida de entender esto que dice el Señor. Ahora, ¿cómo logramos esto? Porque parece fácil en el discurso. Bueno, el Señor nos dice ahí en el versículo 10 que no lo tenemos que hacer con nuestra fuerza. Por eso dice que debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Entonces, intentar vencer con nuestros argumentos, lo único que hace es cansarnos, abre puertas para que otros pensamientos se metan, ¿no? Y vieron cuando se mete un pensamiento negativo es como una vorágine de cosas, ¿no? Empieza a venir uno y otro y otro y otro, y ahí el diablo empieza, ¿no? ¡Pim, pim, pim! Meta a tirar ideas, ¿no? ¿Para qué? Para que desestabilizar nuestras vidas, ¿de dónde? De la fe. Él nos quiere sacar siempre de la fe. Nos quiere sacar siempre de la paz interior. Porque es en el terreno donde Él puede verdaderamente hacer algo con nosotros. Ayer me llamó una hermana, no me llamó, me llamó por mensajito, haciéndome una pregunta. Ella me preguntaba, por un problema que tiene familiar, si su hija que había conocido al Señor podía estar poseída por un demonio. Bueno,
Es largo de explicar todo esto. Puede llegar a ser, podría llegar a ser. Pero lo más seguro que pueda estar pasando es que hay una poderosa influencia satánica sobre su vida que genera actitudes destructivas y autodestructivas sobre la persona, por lo que ella me contaba. Entonces el tema era, ¿cómo hago para que esto cambie? Y en las fuerzas de uno es imposible. No hay manera. No hay manera. Pero sí hay una manera. En las fuerzas de Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, buscando de su fuerza, algo maravilloso pasa en nuestro ser interior. Algo maravilloso pasa. Hay una fuerza nueva. Hay una paz que sobrepasa el entendimiento. Y la paz no tiene que ver con que no tenemos problemas. Problemas tenemos. Dificultades hay. Dice, en el mundo tendrán aflicción, dice el Señor. Pero la paz es algo mucho más profundo. La paz es una certeza de fe que me tiene bien claro en el espíritu, en el alma, en la mente. Uno tiene bien claro de dónde vino, a dónde estoy parado y hacia dónde voy. Es una certeza. Que de eso no tengo que ser movido. Entonces, no solo con nuestra inteligencia. Mira, hay personas que son muy inteligentes. Y a veces esa inteligencia les es muy nociva. Porque son de razonar tanto las cosas, que la cosa simple y sencilla de lo espiritual muchas veces no lo ven. Y esas cosas simples y sencillas de lo espiritual a veces un niño lo percibe perfectamente. Por eso el Señor Jesús dice, si no se hacen como niños, no podrán entrar al reino de los cielos. No nos podemos establecer en el reino, porque siempre vamos a estar siendo bombardeados por situaciones, por problemas, por dificultades. Siempre va a ser así. Entonces no nos podemos levantar ni a pelear con la gente, ni tampoco ponernos en juzgadores y condenadores de nadie. Porque ese es el error más grande de la religión. El religioso tiene esa actitud. Y lo decíamos antes de ayer. ¿Cuál es la actitud del fariseo, del religioso, del que se cree santo, santo, santo y el único santo? Juzga a las personas por sus actos, pero cuando se mira a sí mismo, se mira por sus motivaciones, nunca por sus actos. Trata de justificarse en sus motivaciones. Y yo no quería hacerlo de esta manera, pero me salió así. Entonces trato de justificar, mientras que al otro lo juzgo por sus acciones. Entonces esa es la postura religiosa fariseica que tenían los fariseos con Jesús y con todo el entorno de Jesús. La palabra nos enseña esto. Entonces, ¿cuál era el argumento más fuerte que tenían los judíos que querían venir ahí, ¿no?, a atacarlo a Jesús? Le decían a Jesús que él hacía las obras que hacía porque los demonios estaban con él y él en el nombre de Belcebú hacía todas las señales que hacía. Porque no había manera de poder combatir lo que él podía decir y hacer. Entonces Jesús les enseña, ¿no? Le dice a sus discípulos que una casa no se puede saquear si uno no ata al hombre fuerte. Hay que atarlo. Entonces, ¿cómo se ata? Todo lo que atamos en la tierra es atado en el cielo, todo lo que desatamos en la tierra se desata en el cielo. El Señor Jesús lo enseña en el Padre Nuestro, esto lo charlamos el otro día. Venga tu reino aquí en la tierra como en el cielo. Hay una relación con esto. La manera de atarlo es en la fe. No es a los gritos. Yo le puedo gritar 500.000 veces, te ato, Satanás, en el nombre de Jesús.
Pero si mi vida está descompensada en la fe y está descompensada en la paz, son palabras huecas. No hay nada atado. Ahora, cuando mi vida está afirmada, firme en la fe, firme en esa paz interior, no hay nada que me desestabilice. Entonces el hombre fuerte queda atado. ¿Qué significa atado? Pierde poder. Pierde poder. Entonces podemos ser agentes liberadores. O sea, esta fe que tenemos la trasladamos a otra persona y otra persona recibe esa nueva fe y comienza a actuar en su vida. Este don que está acá se deposita en la otra persona. Esto hace el Espíritu Santo. El Evangelio debe ser predicado, debe ser dicho. Dios ha establecido que sea de esa manera. Si no lo hubiera hecho con los ángeles, no, escogió hacerlo con los cabezotas que somos nosotros. Nos escogió, dice, de lo vil, de lo menospreciado del mundo. Él escogió y con eso Él hace su obra. No sé si me va entendiendo hasta acá, pero la armadura de Dios no la podemos usar en nuestra fuerza. Tiene que ser en su fuerza. Lo segundo que dice, que debemos estar firmes en el versículo 11. Dice que tenemos que estar firmes. Entonces, la voluntad de Dios es para que estemos firmes. No podemos pensar ni por un instante que Dios me quiere ver sometido, humillado, maltratado. No debo pensar ni por un instante eso. No debo permitir que se me meta ese pensamiento en la cabeza. No está en la voluntad de Dios verme de esa manera. Y si en algún momento el Señor permite una prueba, es pura y exclusivamente para avergonzarlo al diablo. Por ejemplo, cuando Dios permite que Job sea tentado, el Job la pasó mal. La pasó mal. Hasta la mujer le dijo, morite, deja de creer, ya. Sin embargo, Job seguía confiando, seguía teniendo fe. No le pudieron arrebatar la fe. Siguió justificando a Dios. ¿Cómo terminó la cosa? Dios le devolvió el doble de todo lo que tenía, ¿no es cierto? Y el diablo, me imagino, con la cola entre las patas, avergonzado totalmente. Entonces, cuando uno se dispone a obedecer a Dios, y no van a tener más problemas, no, mentira, si le predican eso le están mintiendo. Siempre va a haber dificultad, siempre va a haber cosas por las que luchar, siempre va a haber cosas por las que vencer. Siempre, porque no hay victoria sin batalla. Para que haya una victoria, hay una batalla, algo que hay que vencer. Pero el tema, ¿cómo lo venzo? Desde la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que sea su hijo. Y si hijo, heredero. Y si heredero, coheredero con Cristo. Sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Entonces esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Y de ahí no me muevo, aunque se venga la tormenta, aunque se venga lo que se venga. Soy su hijo. Entonces, cuando me presento a orar, no me presento como un gusano que no sirve para nada. No, Señor, acá vengo yo, Roberto, tu hijo. Usted póngale su nombre, yo, Omar, yo, Flor, de lo que están ahí escuchando. Yo vengo, tu hijo. Acá está tu hijo. No cualquier cosa. Y eso lo deja el diablo regulando en quinta. Porque cuando creía que te tenía crudito, aparece la voz del Hijo de Dios en el interior. Y Él es el que vence. ¿Por qué? Porque ya lo venció. La guerra está ganada. ¿Dónde está ganada? En la cruz del Calvario. Fíjese que un trabajo que hace el diablo, yo lo vengo diciendo hace tiempo esto. Hay un trabajo que el diablo hace dentro de las iglesias. Quiere que la gente que predica la palabra no predique de la cruz. No predique de que hay que negarse a sí mismo. Porque eso no es inclusivo.
porque eso hace que la gente se vaya de la iglesia. Es una mentira diabólica, porque el poder precisamente está en la cruz. Ahí fue ganada la victoria. Entonces nuestras vidas tienen que pasar por ahí para poder enfrentar todo esto que tenemos acá en este mundo, que es muy conflictivo y muy difícil. Tenemos profundos problemas sociales en esta sociedad que hay que ir y hay a veces que hay que involucrarse en esas cosas. Pero ¿cómo me voy a involucrar? ¿Comiéndome la galletita que me vende el discurso que escribe el que gobierna eso? No, yo tengo que ir desde el poder del Espíritu, en el amor, en la paz, en la nueva oportunidad, en que es posible entrar al reino de Dios. Y para eso necesito estar libre. Libre. Por eso la guerra espiritual tiene que ver con esto, con la libertad interior. Y hermano, la libertad interior se gana en la cruz del Calvario. Cuando yo voy a la cruz y reconozco que yo no puedo y Él lo puede todo, entonces estoy ahí a punto de caramelo de empezar a recibir dirección de Dios. Porque lo que voy a empezar a escuchar es la voz de Dios. Porque Él es el primer interesado de que a nosotros nos vaya bien. Ahora, la otra que dice en el verso 12, y aquí terminamos por hoy, que no tenemos la lucha contra personas. Entonces hace el Señor a partir de ahí, a través del apóstol Pablo, hace una alusión a una organización espiritual. Habla de ángeles caídos, espíritus, fuerzas espirituales de maldad, dice, gobernadores de las tinieblas, príncipes. Habla de una organización espiritual que se mantienen entre ellos obedeciendo a la autoridad máxima que es Satanás. O sea que tienen un orden de ataque, una manera de atacar, Y el reino de Dios también tiene su organización espiritual, donde Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y hay ángeles, hay gobernadores, hay arcángeles, hay querubines, y está el ser humano. Y dice que el ser humano somos hijos de Dios y toda esa hueste espiritual está a nuestro servicio. Pero se requiere de que para que esa hueste espiritual actúe en favor nuestro, nosotros tengamos un principio espiritual que es fundamental en el reino de Dios. No se puede movilizar toda esa fuerza espiritual siendo rebelde a la palabra de Dios. Se requiere de la obediencia a su palabra, como en un ejército. Soy obediente a tu palabra, Señor. La entienda o no la entienda, tu palabra lo dice, sí y amén. Entonces, el Espíritu de Dios que está en nosotros trae a luz la verdad de esa palabra que está escrita. Y se moviliza el ejército de Dios. Por eso es que Eliseo, cuando estaba en la guerra y parecía que iban a ser vencidos, le permite a su siervo que abra los ojos espirituales y le dice, mirá, y le abre los ojos espirituales y había un ejército a favor de ellos, que hizo que después el ejército de los enemigos quedara dispersado, confundido y salieran corriendo.
Pues Dios tiene ese poder a favor nuestro. Pero nosotros no podemos pretender hacer uso de ese poder que Dios tiene preparado, siendo rebeldes, siendo cuestionadores de la palabra, siempre metiéndole una nueva interpretación para ver si se acomoda a mi beneficio y a mi gusto. Y después pretendemos tener una autoridad espiritual. No la vamos a tener, porque estamos haciendo las cosas en la carne y no en el espíritu. La guerra es espiritual y se vence en el espíritu. No es carnal. Cuando queremos razonarla mucho, la embarramos. Porque ahí nuestros pensamientos son influenciados. ¿Qué debemos saber? Dice la palabra de Dios: el pensamiento íntimo de Jehová es con los justos. Si yo me mantengo en la justificación que Dios me da, o sea, si yo me mantengo en el principio de la cruz, en el poder de la cruz, en la efectividad de la sangre de Cristo, el pensamiento íntimo de Jehová es conmigo. Y lo que es íntimo entre Dios y usted, entre Dios y yo, no lo puede saber ni el diablo. Y si no, fíjese la tentación en el Edén. ¿Cómo vino la tentación? A través de una conversación. Eva se ve que estaba mirando el arbolito, deseándolo, y el otro que estaba ahí mirando no sabía que Dios le había revelado, porque la intimidad esa no la tenía. Entonces le dice: ¿así que Dios te dijo que no podés comer de ese árbol? No, dice, podemos comer de todo menos de este, le dice Eva. Le declara el secreto. De todo podemos comer menos de este. Entonces ahí vino la verdad mentira del diablo. No, lo que pasa es que Dios no quiere que vos abras los ojos porque vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él necesita que de alguna manera yo le dé la información de la intimidad. Ahora, mientras yo estoy en la fe, mientras estoy en el Espíritu, mientras recibo la dirección de Dios y me mantengo firme en eso, no puede entrar a mi espíritu. Puede bombardear mi mente con ideas, con pensamientos, pero a mi espíritu no puede entrar. No hay manera que pueda entrar, no le es permitido, porque ahí está la intimidad con Dios. Y nosotros queremos resolverlo todo almáticamente. Con programas y con esto, inventamos una cosa, inventamos otra, y despreciamos la cruz. Ni queremos predicar de la cruz. Y al revés. Todo lo otro lo podemos hacer y lo debemos hacer. Pero ¿desde dónde? Desde la cruz. Primero pasando por la cruz. Entonces todo lo demás tiene poder de guerra y de victoria. Es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de bendecir. La guerra espiritual se gana espiritualmente, no se gana razonando cosas. Porque en mi razonamiento humano, carnal, siempre va a recibir alguna influencia del enemigo. Y siempre va tratando de llevarme hacia la incredulidad, que se anule la fe. Siempre. Todo pensamiento que viene del diablo me lleva a querer anular la fe. Y la fe es la que me da ese poder, que lo vamos a ver después mañana, cuando habla del escudo de la fe. La fe es un poder de Dios, que no lo podemos entregar, no lo podemos regalar, no podemos dejar que lo pisoteen, que lo basureen. De eso se trata. Por eso aliéntese su corazón, usted está en las mejores manos. Y ya, ¿no? Si no tiene claras estas cosas, vaya a la oración y empiece a pedirle al Señor: Señor, yo quiero ver por tu Espíritu y estoy dispuesto a renunciar a lo que me mostres, a ponerlo en tus manos. ¿Para qué? Para que se puedan abrir los cielos
y los ojos del entendimiento y poder tener intimidad con tu Espíritu, Señor. Y seguramente que cuando venga esa intimidad con el Espíritu, se le van a empezar a cruzar sentimientos y Dios le va a empezar a mostrar las cosas que uno tiene que ir dejando. Anímese a dejarlas, anímese a cambiar, anímese al cambio y Dios le va a dar la fuerza. Somos transformados a imagen y semejanza de su Hijo, cuando durante todo el proceso de nuestra vida en esta tierra vamos siendo transformados. Por eso no se ponga a juzgar y a condenar a los hermanos, porque todos están pasando por procesos distintos. Cada uno pasa por un proceso distinto. Es tiempo de bendecir a las almas. Es tiempo de entender que viene una iglesia distinta, una iglesia más poderosa, una iglesia más gloriosa, una iglesia donde la unidad va a empezar a ser un hecho, porque vamos a ir de la unidad del Espíritu a la unidad de la fe, que es la que manifiesta al Hijo de Dios, del que habla la Escritura. La Escritura habla de todas esas cosas, parecen promesas lejanas, no son tan lejanas, están ahí están, siempre estuvieron ahí. Algunos alcanzaron a ver parte de todo eso, Lutero, Zwinglio, Finney, McPherson, William Booth, Spurgeon, Wesley, pudieron ver en el Espíritu estas cosas. ¿Y cuál fue el resultado? Fueron fundadores de grandes movimientos cristianos, que hoy se suman por millones. ¿Qué vieron? Eso, el poder de la cruz. Descubrieron el poder de la cruz. Por encima de todos los programas que después generaron. Siempre, primero es el poder de la cruz. Tenemos que ser como ovejas. Recién estaba mirando un artículo que nos mandaba el obispo, a ver si lo encuentro. Permítame un segundito. Seguimos. Después se los voy a reenviar. Pero habla justamente de esto, que debemos seguir siendo ovejas. No nos gusta mucho ser oveja, ¿no? Porque a la oveja la guían, la llevan. La oveja tiene que seguir a su pastor. Pero no es siendo cabra como vamos a llegar al reino de los cielos. Pues la cabra salta el cerco siempre. Le pone un cerco y lo salta. La oveja no, le pone un cerquito chiquitito así, ahí se queda dentro del cerco. Obediente al pastor. Obediente al quien le nutre y quien le da de comer. Por eso continuamos haciendo esto precioso que es bendecir, decir bien. Decir bien es hablar en fe. Cuando se habla en fe, se habla el idioma del cielo. Cuando hablamos en fe, hablamos el idioma del cielo. Y el idioma del cielo produce poder. El idioma del cielo trae sanidad, el idioma del cielo trae milagros, el idioma del cielo trae restauración familiar. El idioma del cielo, siempre que se hable en fe, produce un beneficio tremendo para cada uno de sus hijos. En definitiva, vida abundante, como dijo Jesús, con abundancia de recursos espirituales para una vida acá en la tierra. Tiempo de dar gracias, tiempo de bendecir al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ver si me acuerdo de este corito. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon
Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gloria a Dios. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Aceite. ¿Qué aceite? El aceite del Espíritu Santo, que pueda ser lleno de tu Espíritu, Señor. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Hay que renovar, como hacían los sacerdotes. El fuego se renueva cada día. Cada día. No deje que se apague la lámpara. Es tiempo de bendecir. Y nos estamos viendo mañana a las 12 del mediodía. Nuevamente cuando digamos tiempo de bendecir. Bendiciones.